vamos a pasar nuestro tiempo específicamente en el capítulo 12. Y hay cuatro temas principales. Vamos a pensar la aplicación en nuestras propias vidas, específicamente pensando en este tiempo de la pandemia global, algunas ocurrencias increíbles de veras. Hay cambios cada día, el número de enfermos, el número de personas con sus vidas cambiadas totalmente, con la muerte de los queridos, queridas, y por eso, pensando en una aplicación específica, me gustaría ayudarnos de nuevo un estudio breve del libro de Hebreos. Y tenemos 4 temas, todos los temas sacados del capítulo 12. En tiempos difíciles, que corramos con perseverancia. Vamos a estudiar el texto de Hebreos 12, 1 y 2 esta noche para introducir a nuestro estudio durante estos 3 días. Mañana, en tiempos de desánimo, que descansemos en la gracia y el amor de Dios. Este texto viene directamente de 12:15. Vamos a estudiar 12, 3 a 15, pensando en la necesidad de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios en el contexto de Hebreos tiene que ver con nuestro perdón de pecados. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo capaz de expiar los pecados del pueblo de 2:14 a 18. Vamos a recordar algunos de los detalles esta noche, pero mañana por la noche, en tiempos de desánimo, descansemos en la gracia y el amor de Dios. El amor significa, en el contexto de Hebreos, significa el socorro oportuno. Es decir, nuestra ayuda en cada momento, pasando por tiempos de desánimo, buscamos la gracia de Dios y también el amor de Dios. En tiempos de dudas y desestabilización, el domingo vamos a pensar en la última parte del capítulo 12, que busquemos lo inconmovible, es decir, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar la necesidad de encontrar algo confiable, algo estable, lo inconmovible de nuestras vidas espirituales especialmente. Y finalmente, también el domingo, regresando a 12, 1 a 2, que pongamos los ojos en Jesús. Y por eso vamos a comenzar el tiempo esta noche, 12, 1 y 2, para introducir el estudio, la importancia de correr con perseverancia. Muchas de las traducciones dicen paciencia, pero no es la palabra paciencia. Hay una diferencia, vamos a distinguir. Paciencia es más fácil, perseverancia es más difícil. Esta es otra palabra. Esta es la palabra perseverancia. Correr con perseverancia y la necesidad de echar al lado cada peso, cada pecado. Otra vez, esto tiene que ver con la gracia de Dios y el amor de Dios. Solamente por medio de la gracia de Dios es posible despojarnos de todo pecado. Pero con el amor de Dios, la ayuda de nuestro sumo sacerdote, con el socorro oportuno, evidencia del amor de Dios, también podemos echar al lado todos los pesos, las dificultades de nuestras vidas. Y por eso, comenzando nuestro estudio esta noche, la lectura otra vez de 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de
testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, corramos con paciencia, dice el texto de Reina Valera 95, paciencia, la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Obviamente el contexto de Hebreos 12 viene de Hebreos capítulo 1 a 11. Y podemos notar en la primera frase, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, podemos ver la conexión a capítulo 11, porque tenemos el mismo concepto de 11:2, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Algo interesante, en el texto bíblico, en el idioma original, la palabra testimonio y la palabra testigo, ellos son más o menos la misma raíz. Es decir, tenemos palabras relacionadas, más o menos la misma palabra. Y por eso este testimonio de la parte de los antepasados, tenemos otra referencia de 11, versículo 39, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ninguno de ellos recibió lo prometido. Pero ellos, en esta vida de esperanza, de fidelidad, dándonos un testimonio, buen testimonio, un ejemplo, ellos entonces son para nosotros, dice, un grande nube de testigos. Y tenemos que aprender algunas de las lecciones importantes del ejemplo de ellos. Hemos notado en nuestros comentarios de introducción la referencia a pesos y pecados viene directamente de capítulo 2, 2:14 a 18, la descripción de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, dice así, 17, capítulo 2, 17, por lo cual debía ser en todo semejante a tus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. Y por eso semejante a sus hermanos, para ser misericordioso, esto significa el amor, su identidad con nosotros, su participación como ser humano. Pero dice también fiel, sumo sacerdote. En el libro de Hebreos, Dios es fiel. Jesucristo, fiel sumo sacerdote, significa hijo de Dios. Y a continuación dice así, que con esta descripción de Jesucristo, para expiar los pecados del pueblo, es decir, Dios fiel, hijo de Dios y de la gracia de Dios, podemos entonces experimentar el perdón de nuestros pecados. A continuación, 18, él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, y podemos ver la participación también de Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso estoy notando solamente algunos detalles, hay muchos detalles, pero solamente notando el contexto de Hebreos capítulo 12. Viene directamente de capítulo 1 a 11. Sería posible resumir brevemente el contexto de Hebreos 1 a 11 así, capítulo 1 a 4, ¿quién es Jesús? 5 a 7, lo que Jesús hizo. 8 a 10, 18, lo que Jesús hace actualmente. Y finalmente lo que Jesús hace posible, pensando en acceso a Dios y el desarrollo de nuestra fe. Vamos a desarrollar
estos conceptos esta noche. Me gustaría comenzar notando con ustedes esta palabra perseverancia, que corramos con perseverancia. En la mayoría de nuestras vidas, en mi vida, en la mayoría de las vidas de los cristianos que conozco, la perseverancia es difícil. Paciencia, un tiempo breve, algunos días, no es tan difícil. Pero perseverancia, de perseverar, es más difícil. Y nuestra pregunta esta noche, la pregunta principal, ¿cómo podemos correr con perseverancia? Me gustaría comenzar con algunos comentarios para poner más en claro el significado de la palabra, una introducción indirecta. En nuestro texto, el escritor está dándonos un resumen. Esta es una conclusión de Hebreos 12, 1 y 2. Rodeado de tan gran nube de testigos. Es como una última mirada por encima del hombro a la lista de personas de fe, los antepasados de los destinatarios, tanto en la herencia espiritual como en la fe. Estas personas de la fe son también nuestra herencia, nuestros antepasados. En el capítulo 11 recordamos a Adán, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Moisés, Rahab y muchos otros. Y todos ellos, ese es el punto del escritor, todos ellos vivían por fe ante Dios. Y pensando en el desarrollo del sermón esta noche, el estudio bíblico, me gustaría predicar un pequeño sermón sobre cada uno de estos ejemplos. Pero aquí es un punto importante para nosotros predicadores. No siempre es inspirador utilizar a los grandes superhéroes de la fe como ejemplos. De hecho, puede ser deprimente. Pensando en muchos de nuestros sermones, ¿quiénes son nuestros ejemplos? Pedro, Pablo, misioneros que pusieron en peligro sus vidas, hicieron grandes sacrificios. Y muchas veces nos sentamos en la iglesia y escuchando a los sermones pensando, es imposible vivir, en mi caso, es imposible vivir como cristiano. No estoy experimentando tales cosas. Yo puedo recordar algo parecido de mi niñez, mi adolescencia como joven. Después de escuchar sermones así, de misioneros o de grandes ejemplos de la fe, personajes bíblicos, qué lástima que no puede ser un cristiano así en el pequeño pueblo donde crecí en el centro del estado de Kansas, en los Estados Unidos. Qué vergüenza, porque en mi pequeña ciudad nadie perseguía, encarcelaba o mataba a los cristianos. Pero muchas veces en nuestros ejemplos estamos hablando de personas extraordinarias afuera de nuestra experiencia diaria. Pero el mensaje del escritor de Hebreos, ¿qué es? Que corramos, todos nosotros cristianos, que corramos con perseverancia. Y todos nosotros, miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hemos dicho, estoy comprometido, doy mi vida, daré mi vida. Y pensando en mi juventud, yo no sabía cómo daría mi vida. Todos nosotros
Tenemos nuestros sueños, posiblemente rescatar a alguien, servir como misionero, otros países, posiblemente sufrir persecución. Cuando yo era joven, era sincero. Y ahora he pasado más que 50 años de predicar el Evangelio. Yo recuerdo mi compromiso. Daré mi vida. Pero no sucedió como imaginaba. Damos nuestras vidas. Este concepto de perseverancia. Damos nuestras vidas poco a poco. Un día a la vez. Un estudio bíblico. El viernes. Otro estudio bíblico. El sábado. Otras oportunidades. Pensando en nuestro compromiso. Servicio. Ayudando. Amando unos a otros. El amor de Cristo. Años de pequeñas cosas. Año tras año. No de mucho. $2, $10, $1.50. En algunos casos, $15. 25 centavos, no es mucho. Pero entonces un día viene la jubilación. Y todos nosotros queremos saber, ¿alguien se dio cuenta de que daba mi vida? Esta es la naturaleza de perseverancia. Día tras día, tras día, tras día. Cada día. Estos héroes de Hebreos 11 no eran perfectos. Los grandes personajes de la Biblia tenían pies de barro. Abraham mintió sobre su esposa. Jacob engañó a su hermano. Raquel robó los ídolos de su padre. Todos nosotros tenemos pies de barro. Sin embargo, estamos llamados a correr con perseverancia, sobrevivir en días difíciles. Y por eso tenemos a nube de testigos, grandes personas de fe. Ellos vivieron sus vidas con fe, ellos resistieron, ellos fueron fieles. Ellos son la nube de testigos. Un testimonio. Ellos declaran que Dios es fiel. Capítulo 10. Confiable. Las promesas. Otra vez capítulo 10. La referencia de capítulo 8. Las promesas. Mejores promesas. Las promesas son seguras. Pero el texto de Hebreos no se trata de ellos. No se trata de los cristianos del primer siglo que leyeron el libro. Se trata de nosotros, hermanos y hermanas. La tarea es posible. Los obstáculos son superables. Y ahora, este momento de pandemia global, este momento de separación física, de falta de reunirnos, congregarnos, muchas dificultades, muchos desafíos, personas desanimadas, cristianos desanimados, tiempos difíciles. Esos días son nuestro momento. Y seguimos adelante a pesar de los obstáculos, el cansancio, los peligros, las dificultades. Y otra vez, Hebreos 12, leemos las instrucciones que dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos
con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Cada impedimento, cada obstáculo, cada carga, peso. Porque con los pecados, con los pesos, es imposible correr la carrera. Vivimos en cierto momento de la historia del mundo, un momento que requiere mucha energía, pero no solamente energía física, pero energía espiritual. Es imposible correr con perseverancia sin una fuente de ánimo, sin una fuente de energía espiritual, sin pasar tiempo con la palabra de Dios, sin pasar tiempo orando, escuchando a Dios. Esa es una carrera, pero hay muchas otras distracciones. Las palabras del texto son importantes porque somos buenos en el autoengaño. No es fácil dejar a un lado un obstáculo y correr con perseverancia. Y como expliqué brevemente antes, me gustaría usar otra palabra. La perseverancia es muy difícil. Algunos traducen paciencia, pero eso no es lo que realmente es. Este no es, en el contexto de Hebreos 12, este no es el significado de la palabra. Es perseverancia. Levántese, hágalo todos los días, día tras día. De veras, conocemos momentos maravillosos en los que lo queremos hacer, lo que tenemos que hacer, son lo mismo. Pero cuando lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer no coinciden, se requiere la perseverancia. Es difícil. Yo no quiero hacerlo, pero yo tengo que hacerlo. Otro día. En días difíciles, esa es nuestra experiencia. Pero queremos sentirnos bien, siempre queremos las cosas más fáciles. Yo recuerdo una experiencia de mi tiempo en la universidad, en una clase de predicación. Después de escribir algunos buenos pasajes bíblicos en papelitos, yo daba textos bíblicos a los estudiantes en la clase de predicación con el propósito de dar la responsabilidad, una tarea de preparar un sermón. Por eso ellos recibieron papelitos con pasajes bíblicos y la tarea era preparar un sermón basado en el pasaje. Un estudiante miró el texto que recibió, encontró el pasaje en su Biblia, leyó el pasaje, vino al frente del aula a preguntarme, ¿puedo tener otro? Y mi pregunta era, ¿hay un problema con ese? Y me dijo, bueno, lo leí y no sentí nada. Y por eso respondí, bueno, lléveselo a casa, empiece a sentir algo, porque esa es la tarea. Pero esto es algo importante. Yo voy a dar un ejemplo de nosotros con la responsabilidad de predicar y dar clases y enseñar en la iglesia. Yo recuerdo la primera vez que los ancianos me pidieron que predicara sobre un texto específico. Para mí era algo totalmente nuevo y también difícil. ¿Cómo se predica sobre un texto específico? Había estudiado en la universidad 4 años, me gradué con un título en estudios bíblicos, pero en esta experiencia
con los ancianos, trabajando con los ancianos, estaba aprendiendo algo importante. Muchos predicadores, hermanos, yo quiero hablar francamente, especialmente nosotros, con la responsabilidad de nutrir a la gente, al pueblo de Dios, con la palabra de Dios. Muchos predicadores no aguantan los momentos difíciles. Ellos toman el camino más fácil. Ellos predican sobre los que les convenga, no sobre lo que la iglesia necesita escuchar y no sobre lo que Dios quiere decir. Siempre la pregunta para nosotros, predicadores, ¿cuál es la necesidad más grande de la iglesia en este momento? Esta noche, hermanos, estoy compartiendo mi corazón, porque estoy pensando específicamente en ustedes, en Pilanqui. Estoy pensando en los hermanos y las hermanas en muchos lugares, porque tenemos un buen número de miembros de la iglesia enfermos, tiempos difíciles, y tenemos dudas. Es un gran desafío, un gran reto. Pero lo que hace que el mundo funcione, lo que hace que la iglesia funcione, o que todos funcionen, es la perseverancia. Que sigamos fielmente haciendo lo difícil, las cosas más difíciles, para hacer la obra del Señor. Un ejemplo personal. Llegando a la casa, Jan, mi esposa, estaba corriendo, limpiando la casa, haciendo todo rápidamente, y le pregunto, ¿qué hace? Ella dice, cada vez que veo una aspiradora, tengo esta sensación, me emociona. No, ella me dice, esperamos a huéspedes para la cena y no quiero que vean una casa así. Esa es la perseverancia. Estamos tratando de animar a los demás, predicar la palabra, compartir buenas noticias, tener huéspedes, otras personas, visitas en nuestras casas. No es fácil. No es fácil después de trabajar todo el día y llegar a casa, limpiar, hacer las cosas necesarias, preparar la cena para recibir visitas, posiblemente amigos incrédulos. Hay un precio, es la perseverancia. Un profesor califica las tareas en casa por la noche. Un predicador está de regreso en la oficina, en su día libre. El predicador se levanta temprano, se queda despierto hasta tarde. Los predicadores predican sermones con el corazón apesadumbrado. Los predicadores se cansan. Pero esta perseverancia, la resistencia, hace girar al mundo, mirando a Jesús, mirando a Jesús. Y por eso llegamos otra vez a Hebreos 12. Lo siento, era una introducción larga. Pero para mí es no solamente suficiente explicar el significado de la palabra perseverancia, pero es importante dar ejemplos específicos. Espero que ustedes puedan identificar en su propia experiencia la necesidad de perseverancia. ¿Cómo es posible correr con perseverancia? Número 1. Correr con perseverancia requiere la fe. La fe sólida, firme. La fe
la fe fuerte, como la fe de los testigos, la fe de nuestros antepasados, nuestra herencia de la fe, de capítulo 11. Requiere la fe sólida, firme. Estoy pensando en capítulo 5, 5:11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es imposible desarrollar la fe sólida sin el alimento sólido. Y dice en adelante 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos hacerlo gracias a Dios, gracias a nuestra fe. Las dimensiones de la fe. Nos falta el tiempo de explicar cuidadosamente todas las dimensiones de la fe de capítulo 5, capítulo 6. Pero es el punto. Hebreos 11:1. La fe, la certidumbre de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso los testigos son para nosotros un ejemplo de confianza. Las promesas de Dios, nuestra confianza en las promesas, nuestra convicción, viendo lo invisible, mirando al ejemplo fiel de los testigos. Correr con perseverancia significa también poner al lado, despojarse de todo peso y del pecado. Otra vez, esos dos conceptos vienen directamente de capítulo 2 y vamos a concluir nuestro estudio pronto con otra mención de capítulo 2. El texto dice que corramos con perseverancia. Para mí este concepto significa la necesidad de energía espiritual. La energía física no es suficiente. Estoy pensando en un texto bien conocido de Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, y específicamente comenzando la lectura de 30-31, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la necesidad del momento, correr. Pero no es posible correr con perseverancia sin identificar la fuente de energía espiritual en nuestras vidas. Significa una relación íntima con el Señor. La capacidad de sacar fuerza de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Y hemos pasado tiempo suficiente para mostrar la importancia de este concepto de perseverancia, de hacer lo necesario día tras día, pero siempre con ojos puestos, dice el texto otra vez, con ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
¿Cómo es posible correr con perseverancia siempre con la mirada bien fijada en Jesús? Y por eso me gustaría mencionar otra vez, porque vamos a estudiar mañana por la noche, 4 aspectos importantes de Jesús. ¿Quién es? Lo que hizo, lo que hace y lo que hace posible. Nuestro acceso, cómo desarrollar la fe, cómo disfrutar del mejor ministerio, mejores promesas, mejor pacto, mejores promesas y mejor perdón de nuestros pecados. Siempre con ojos fijos en Jesucristo. Y esta es una cosa tan importante. Vamos también el domingo por la noche, vamos a usar el mismo texto, pero con otro enfoque, para entender la importancia de poner los ojos en Jesús. Y finalmente, para dar un resumen, la cosa final, correr con perseverancia es posible porque sabemos que Dios es fiel. El texto de Hebreos 10, comenzando 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Que corramos con perseverancia. Una pregunta, hermanos y hermanas. El día de hoy, ¿hemos entrado en el lugar santísimo? ¿Hemos pasado tiempo en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta es nuestra convicción de lo que no se ve. Esa es nuestra confianza, que tenemos esperanza pensando en las promesas de Dios. Y por eso he tratado de mostrar esta noche el mensaje. Un entendimiento de Hebreos 12 depende del mensaje anterior. El escritor nos está animando porque vivimos en un mundo lleno de pesos, angustias, tribulaciones. Hay muchas pruebas, pesos, pecados. Pero es posible correr con perseverancia. Otra vez, Hebreos 2:17, que Jesucristo es para con nosotros un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, expiando los pecados del pueblo y dándonos socorro en nuestros tiempos de dificultades. Esta es nuestra confianza. Jesús nos perdona, Jesús nos sostiene. Y por eso, esta noche, he tratado de compartir algunas de mis propias experiencias en la predicación de la palabra a través de varios años, pero también estoy pensando, hay ejemplos de perseverancia también alrededor de nosotros, en muchas de las iglesias de América Latina, en Pilanqui, en las iglesias de Ecuador, de Colombia,
de Perú y otros lugares. Hay buenos ejemplos, hermanos y hermanas, haciendo la voluntad de Dios, trabajando duro, día tras día, para que se avance el Evangelio. Que corramos con perseverancia. Esta es la primera lección de esta serie de lecciones tratando de dar un panorama del libro de Hebreos en los 3 días que estamos pasando juntos. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de estar con ustedes. Dios les bendiga ricamente. Estoy esperando la oportunidad de estudiar de nuevo en otras lecciones de este tiempo juntos. Dios les bendiga.